puede llegar a pasar con la tarjeta SUBE? ¿Va a ser restrictiva su utilización, su uso solamente a personal esencial, que es el que está habilitado para utilizar medio de transporte público? Toda la información con Agustina Rivas. Bienvenida. Gracias, Lu. Bueno, a ver, eso está en estudio. Se anunció en una primera instancia como algo inminente, pero la realidad es que no se va a implementar ya mismo. Se está terminando de evaluar cómo se va a hacer. Porque había varias opciones, ¿no? Por un lado, vincularlo y entonces deshabilitar la tarjeta SUBE para aquellos que no tienen un permiso de circulación y que además no sean personal esencial. Recordemos que quienes están pudiendo utilizar el transporte público es todo aquel personal considerado esencial para las actividades habilitadas. Hay otras actividades habilitadas que no se consideran esenciales y que por lo tanto lo que implica es que el empleador tiene que poner a disposición un medio de transporte. Entonces, esas personas no pueden usar el transporte público. Ahora, ¿se va a implementar ya mismo? No, en el corto plazo. Me estaba llegando un mensaje y quería chequear eso, porque algunos lo que preguntan y que recién me consultaban es qué pasa si vos tenés una emergencia y vos no podés pagar un medio de transporte privado, un taxi, por ejemplo. ¿Qué pasa si vos restringís la utilización? Es un tema delicado. Bueno, no queda respondida esa pregunta, porque uno entiende que lo que se va a hacer es bloquear la tarjeta, que hay otro medio de transporte alternativo. Por supuesto que si vos carecés de los medios o se te complica muchísimo, es muy difícil, ¿no? De repente pagar un taxi o un medio alternativo. Sí, si tenés una urgencia, que tenés que ir a un hospital y no te queda tan cerca. Claro, lo que no sabemos es porque, por ejemplo, tenés opciones como el caso de violencia doméstica, ¿no? Que por supuesto está excluido. Podés salir, obviamente tenés una situación muy grave, tenés que salir a denunciar, no necesitas nada para tener que salir corriendo de tu casa, ¿entendés? Entonces, si vos tenés una enfermedad, una urgencia, entendemos que también se puede hacer un traslado de esa forma, ¿no? También hay que tener en cuenta, Lucas, si se trata de una urgencia, seguramente te tomes otro medio, no te vas a tomar un colectivo si estás apuradísimo porque, no sé, te pasó algo grave, ¿no? Ese es un punto a tener en cuenta. Pero bueno, esto está en análisis, junto con otra medida que ya se está empezando a implementar en versión prueba, ¿no? Y tiene que ver con un sistema de turnos para quienes tengan que tomar el tren. ¿En dónde se está implementando? En la línea Mitre, en principio. ¿Y es en todo el día? No, sino es en el horario pico. ¿Por qué? Para evitar concentraciones. Yo me noté unos números porque es muy interesante ver cómo empezó a aumentar el transporte, ¿no? El traslado de personas en transporte. En las autopistas la última semana se vio un 5% más de tránsito, en el subte un 14% más. Y atención, porque decir 14% más que la semana anterior parece muchísimo, pero dentro de toda esta información lo bueno es que estamos hablando de un 94% menos que en época normal. Y me parece importante lo que vos remarcabas al principio, que esta idea de analizar qué hacer con la SUBE viene a consecuencia de la cantidad de aumentos que hubo en el transporte público, sobre todo, principalmente, de traslados desde provincia a capital. ¿Por qué? Porque la semana pasada en Capital Federal se sumaron actividades, tanto el día martes como el día jueves. Y si bien fue muy claro el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que ese personal, que no es personal esencial, debía venir en otro transporte no público y el empleador debiera hacerse cargo, en la realidad a veces no pasa. Claro, entonces, a raíz de lo que vos estás mencionando, también hubo una reunión en la que participaron Nación, Ciudad y Provincia, donde se acordaron algunas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente hay mayor afluencia de personas en las calles. Entonces hay muchos que veían, o veíamos, me incluyo, quizás algunos controles más relajados, ¿no? Bueno, la realidad es que otra vez los controles se van a volver a poner muy estrictos. Y no solamente estrictos en lo que es el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, que es algo además que están pidiendo mucho los intendentes de provincia, ¿verdad? Están pidiendo mucho esa medida porque necesitan contener lo que pasa en sus municipios con infraestructuras que son disímiles entre También sí. lo dijo Pedro Can, que los trabajadores que vivan en provincia no debieran venir a capital, pero ¿cómo lo controlás? Porque claro, además en el caso de los esenciales es esencial. Pero... Sí, en el esencial sí, eso ya está, siempre estuvo contemplado desde el principio. Claro. Pero vos ¿cómo haces si habilitás negocios en Capital Federal y tenés empleados que trabajan en provincia, que además necesitan ese trabajo, y muchas pequeñas y medianas empresas que necesitan de ese empleado? Claro, ¿Cómo controlás? Claro. Que no, es muy difícil, que no crucen. Es una sábana corta.
porque donde tiras de un lado se destapa del otro, ¿no? Y entonces, bueno, lo que te estaba comentando es respecto de cómo se va a implementar esto del tren. Primero en la línea Mitre, si en la línea Mitre funciona bien, entonces lo que va a suceder es extenderlo a las otras líneas. Y es muy sencillo, se está terminando de desarrollar esta app que está desarrollada junto con Trenes Argentinos. Uno se descarga esta aplicación, ingresa los datos, todavía no ha trascendido la especificación de cómo es, ¿no? Cuáles son los datos, pero el punto es que vos puedas reservar el asiento en el que te vas a sentar en la hora pico para evitar, primero, la distancia social, o sea, para favorecer la distancia social, ¿no? Segundo, para favorecer que no haya aglomeraciones en el andén esperando. Y tercero, para justamente tener controlada esa situación sobre quiénes son las personas, no por un control de datos, de información, porque en realidad no apunta a esto, ahora que lo estoy diciendo quiero destacar esto, sino que apunta a verificar que la persona que reserva un asiento sea una persona, un trabajador esencial, ¿no? Y también se van a reforzar los controles en las unidades de colectivos que lleven pasajeros, porque hasta ahora en realidad eso no sucede. Pero bueno, va a haber un control mayor de las personas que viajan en el transporte público, quiénes son y por qué se están desplazando. ¿Tienen el permiso? Bueno, va a ser necesario sacarlo y demostrar que está justificada la salida. Excelente, vamos a seguir informando para estar muy atentos a ver qué termina ocurriendo, si es que toma una decisión en relación a la SUBE. Agustina Rivas, gracias.